La reunión entre el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace pensar en un posible acuerdo comercial entre ambos países, como el que ya han logrado vecinos como Perú y Colombia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:21. Nos acompaña a esta hora Caterine Costa. Ella es presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, recién llegada de Washington. ¿Cómo está? Gracias, un cordial saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Caterine, cuénteme, para abril está prevista la próxima reunión en Ecuador del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos con los máximos funcionarios del representante del comercio de los Estados Unidos, y el gobierno espera que en esta reunión pues se pueda avanzar en el ingreso del brócoli, de las flores, las alcachofas y el atún en funda en el sistema de preferencias arancelarias. Este era un objetivo que estaba muy presente, uno de los principales objetivos justamente del presidente y su comitiva. Sí, es el ingreso de estos productos a las preferencias, es algo que se ha estado trabajando, y en mi caso en particular desde abril del año del 2017. Son avances de gestión que se va haciendo a través del tiempo y que llegó a su punto más importante la semana pasada con el encuentro de los presidentes de ambos países. La idea es que estos productos que antiguamente tenían los beneficios de la TPDA, y que fueron, descartados por parte del gobierno del expresidente Correa, puedan volver a tener esos beneficios, y con miras a que en diciembre se vencen los acuerdos que se relacionan al sistema de preferencias arancelarias, el SGP, y que esto pueda ser renovado. Ahora, la propuesta es de que, independientemente de la reunión del comité, el TIC, que nosotros le llamamos, a donde va a asistir la más alta autoridad del USTR, que equivale al COMEX nuestro aquí en el Ecuador, de alguna manera, con aprobación del Ejecutivo, pueda ya aprobarse o puedan ya entrar estos productos que usted menciona, que necesitan poder ir de igual a igual con los productos de los países vecinos. Como usted bien mencionaba, Perú y Colombia ya tienen un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Lamentablemente nosotros siempre llegamos tarde a los acuerdos comerciales, y este es un acuerdo que nos complica mucho la gestión del sector exportador, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ahora, Donald Trump ha mostrado mucho interés en firmar un acuerdo comercial con Ecuador, aplicando un modelo parecido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el que se denomina NAFTA, ¿no? Firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Hay fechas para justamente eso, o todavía no se ponen fechas? Bueno, un hito importante va a ser este del mes de abril. Ahí, en este marco del TIC, es donde se trabajan a veces los temas más delicados del comercio, y probablemente se podría utilizar también una figura que ha tenido Estados Unidos con China, y en una fase inicial que le llaman la fase 1, lograr que ya con aprobación del Ejecutivo de los Estados Unidos puedan ya entrar estos productos nuestros. Y de todas maneras, las negociaciones que nosotros tuvimos allá por el año 2005, esas negociaciones pasaron algunas rondas, y se avanzó mucho. Entonces, probablemente podríamos ir con mayor rapidez a un acuerdo si partimos de lo que ya se negoció hace tiempo, lo actualizamos y tratamos de que eso avance, porque para los negocios no hay nada más importante que las reglas claras, y esas reglas claras en el comercio exterior están plasmadas en estos acuerdos de comercio. Y esto hay que pensar que no va solo en la vía de nuestras exportaciones, sino también va en la vía de nuestras importaciones. Yo, que vengo del sector industrial, para nosotros las importaciones de materias primas, de bienes de capital, de tecnología, son tremendamente importantes. Entonces, por eso es que hemos presionado tanto por el acuerdo, para poder estar a nivel de nuestros vecinos, poder tener un marco que nos permita con seguridad hacer esas negociaciones entre los países sin tener sobresaltos, sin tener que estar pidiendo que si el ATPDA, que si el SGP, sino ya tener un marco que funcione a largo plazo, que es lo que necesitan los negocios.
seguridad en el largo Exacto, plazo. eso genera mucha más seguridad en el mercado, ¿no? Ahora, ¿cómo se transporta esto al ciudadano común? Es decir, esto en los próximos años, si se firman estos acuerdos, el ciudadano común va a poder ver o ser más tangible el hecho de que mejore la generación de empleo, por ejemplo. Definitivamente. Ecuador tiene una economía dolarizada y en una economía dolarizada hay dos puntales que hay que trabajarlos con mucha delicadeza, con mucha fuerza, con mucho músculo. El uno es el de las exportaciones y el otro es el de las inversiones. Y de ambos temas se ha tratado justamente en esta visita. Entonces, poder trabajar las exportaciones, que es lo que nos genera divisas, nos genera plazas de trabajo, aprovechar la riqueza del país. Y estoy hablando no solo de los sectores exportadores tradicionales, porque tenemos sectores microempresarios que están ahorita con potencial de exportar a los Estados Unidos porque tienen muchos de ellos lo que yo llamo los superalimentos que el mundo demanda. Y hay ya asociaciones interesantes que están, por ejemplo, exportando especies o productos orgánicos o productos de la horticultura. ¿Cuáles son esos superalimentos? Estamos hablando de la quinoa, de las especies que tenemos muchas de nuestra sierra. Somos ricos aquí en esta región. Y que el mundo necesita esos productos que alimentan de una forma diferente que los productos tradicionales. Ahora, Patricio Alarcón, estuvimos conversando con él recientemente justo desde Washington, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y él mencionó que entre los temas que al sector más le preocupaba estaba la falta de un nuevo tratado bilateral de inversión, los juicios de empresas estadounidenses mantienen contra el Estado ecuatoriano y las reglas de propiedad intelectual. ¿Se ha logrado algo en eso? Sí, efectivamente, nosotros desde mayo del 2017 denunciamos los tratados como país, ¿no? Se denunciaron los tratados bilaterales de inversión, lo cual no ha ayudado realmente porque no tiene un marco para resolver los potenciales conflictos de los inversionistas que vengan al Ecuador. Entonces, estuve hace 2 semanas con el presidente de la Corte Constitucional indicándole que es importante que ellos ya hagan el análisis de las propuestas que le han hecho Cancillería, del Ministerio de Producción, porque sin un tratado bilateral de inversión no vamos a llegar a los niveles que el país requiere. Vuelvo a lo que yo decía, este puntal que una economía dolarizada necesita. Entonces, en ese sentido, también lo que estamos pidiendo al Ejecutivo ecuatoriano es que los beneficios de la Ley de Fomento Productivo que vencen en agosto de este año se extiendan, mientras salen los textos para los tratados bilaterales de inversión. Todo nuevamente a ese marco, esa seguridad jurídica que necesitamos los negocios y obviamente necesita la inversión. Entonces, son 2 espacios en los que se está trabajando y que avanzan muy bien. Yo he tenido, digo, casi que la bendición de poder ver el crecimiento del fortalecimiento de una relación con los Estados Unidos desde que estoy en la Cámara de Industrias de Guayaquil, estoy desde enero del año 2017, y cada vez que hemos ido, siempre vamos, desde ese año, sector público y sector privado, hemos visto los avances y las oportunidades que hay para nuestro país. Y estamos hablando no solo de los temas que hemos tratado hasta el momento, los temas comerciales, también hay temas de educación, también hay temas de seguridad, también hay los temas de los migrantes. Recordemos cuántos migrantes ecuatorianos no hay en los Estados Unidos, que tienen su familia acá, una relación que es constante, que es muy estrecha, un flujo continuo y que también van a ser considerados en esta tratativa de 2 países que tenemos esa relación tan cercana porque tenemos con nacionales en algunos cientos de miles que viven allá. Y una relación con ese país que se rompió en el gobierno anterior, que estuvo muy alejada. Y justamente me gustaría saber qué piensa o cuál es el criterio del sector empresarial frente a la reapertura formal de la oficina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Quito, que se cerró, acuérdese usted, en el 2014 en el gobierno de Rafael Correa, justamente por las tensiones que teníamos con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Hoy se vuelve a abrir que generó tanta polémica el cierre de esta USAID en
el país. Supuestamente era para, invertían cerca de $5 millones al año para fortalecer la democracia y la gobernanza. Supuestamente era para eso, y pues el conflicto ese que tuvo el gobierno con Estados Unidos en la época de Rafael Correa terminó con el cierre de esta oficina estadounidense. ¿Cuál es la visión de que ahora se reabra para los empresarios? Todas las oficinas de cooperación internacional y de gobierno son importantes, porque ellas se enfocan muchas veces en los temas sociales, en los temas de gobernanza. La USAID trabajó con el Ecuador muchísimos años y hay muchísimos proyectos que ellos dejaron andando en el país en beneficio también de los sectores más vulnerables, los sectores sensibles. Es importantísimo volver a tener esa institución aquí en el Ecuador, así como ojalá también regresen las de otros países que por diversas razones se distanciaron del Ecuador. Pero fuera del aporte que puede haber generado y la proyección que tenga la USAID aquí en el Ecuador, ¿cuál es el mensaje que sienten ustedes que se da con esto? Sí, definitivamente es un mensaje de apoyo mutuo, de una coordinación en todos los espacios donde las oficinas de distinto tipo gubernamental en los Estados Unidos puede dar al Ecuador. Por eso las reuniones de la semana pasada fueron no solo con el Ejecutivo, hubo reuniones también con el Legislativo, tuvimos reuniones con algunos centros de pensamiento, reuniones, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos tienen su rama, que es una rama muy importante, que es el BID Invest, y que ha invertido muchísimo, alrededor de $1.000 millones que tienen en proyectos aquí en el Ecuador de distinta índole. Tienen aquí su representante, tuvimos un almuerzo con ellos amplio, con la participación de muchísimos gremios y empresarios que asistimos a las reuniones en Washington, y todo esto es parte de esa buena relación que uno debe tener con los países independientemente de sus posiciones. Creo que al final del día todos buscamos lo mejor para nuestros países, lo mejor en este caso para el Ecuador, aprovechando de las oportunidades y de las ayudas que nos pueden dar países como lo es Estados Unidos. Catarina, dentro del encuentro presidencial entre Lenín Moreno y Donald Trump en Estados Unidos se dio una importante participación de su sector, del sector privado, representado por un comité de 40 personas entre empresarios y representantes gremiales. ¿Cuál fue realmente el rol de ustedes ahí? Mire, en el mundo es importante que el sector público trabaje de la mano del sector productivo. Solo así uno logra las políticas públicas que van a permitir el crecimiento del país, porque este crecimiento sostenible solo se da a través del crecimiento de su producción y por ende de la generación de las plazas de trabajo que el país necesita. El estar juntos, sector público y sector privado, es un mensaje importante, y yo me siento, para mí fue un honor ir como Comité Empresarial Ecuatoriano con un grupo también de gremios del país, pero de empresarios también, porque es importante que cuando uno asiste a estas reuniones uno pueda palpar qué es lo que esto significa. Y a veces hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que saber qué es lo que le duele al otro o qué es lo que el otro necesita. Y parte de esos diálogos importantísimo es el sector privado. Una de las reuniones más gratas que tuvimos fue en el US Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, es un gremio gigante que tiene también sus gremios hermanos, que son la AmCham de Quito, la AmCham de Guayaquil, con quienes también estuvimos, la participación de empresas americanas que ya tienen inversiones en el Ecuador, que ya generan plazas de trabajo, que ya producen en nuestro país desde muchísimos años, algunas de ellas. Entonces, estar presente en ese tipo de reuniones no es solo el mensaje que va, sino el mensaje que viene y que puede ser amplificado por los distintos gremios, todos ellos muy interesados en fortalecer estas relaciones con los Estados Unidos, no solo a nivel público, sino a nivel privado también, y por eso tuvimos una agenda privada independientemente de la agenda que llevó el gobierno. Le agradecemos muchísimo a Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y una excelente semana para toda la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. 13:35. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con la conducción de Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Michael Arroyo regresaría a Barcelona.
Así lo anunció la periodista Flor Alfaro Moreno de la cadena Gol TV durante la transmisión del partido entre Barcelona y Técnico Universitario. De acuerdo a Alfaro, el club habría llegado a un acuerdo con el futbolista. Se llegó a un acuerdo para que Arroyo pueda reincorporarse a Barcelona desde el lunes 17 de febrero, expresó la periodista, quien añadió que el arreglo consiste en que Arroyo desista de la demanda por $8 millones que planteó a la institución canaria, llegar a un acuerdo de pago por valores pendientes al jugador y que él vuelva a entrenarse con los toreros. De confirmarse, Arroyo, quien había estado entrenando por su cuenta mientras arreglaba su situación laboral, tendría que presentarse hoy a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Fabián Bustos. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Tenemos tecnología de vanguardia. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Inicio del espacio publicitario. Yo estudio negocios internacionales y estoy hecha de mundo. Yo estudio gestión de riesgos y estoy hecho de prevención. Yo estudio